Vamos a conversar con Alfonso Zárate, analista político, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario. Alfonso Zárate, pues no te metieron allá en la BOA, no te vi en las listas, ¿cómo la ves? A mí me parece, amigos, Sergio, Lupita, que en primer lugar que es poco serio que el propio presidente de la República difunda un documento sin remitente, de dudosa procedencia y muy probablemente un texto fabricado en los sótanos del poder, para usar las palabras del gobernador de Jalisco, de Enrique Alfaro, un documento que en mi opinión tiene el propósito de señalar y de intimidar a los críticos. El mismo día de hoy, la columna Bajo Reserva del Universal revela que el lunes un personero de Morena les llevó un ejemplar de ese mismo plan siniestro para que el diario lo publicara como producto de una investigación propia. Y también ayer Alonso Cedeño, un especialista en el uso y en la aplicación de nuevas tecnologías, reveló que al revisar las propiedades del documento, lo cual sabemos que es posible usando ciertas tecnologías, se identifica a Omar Cervantes Rodríguez, director general de comunicación de la Secretaría de Gobernación, como su autor. El mismo Cervantes se deslindó de inmediato, pero creo que la duda persiste. Y para acompañar esta misma puesta en escena, el coordinador de comunicación de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, publicó ayer mismo un tuit que voy a citar textualmente. Abro comillas, dice: el presidente López Obrador difundió un documento llegado a Palacio Nacional, por entre paréntesis, cuyo origen y autenticidad desconocemos, que propone la conformación de un bloque opositor para arrebatar la presidencia en 2021, en el que participan partidos, empresarios, medios, intelectuales, periodistas. Bueno, lo primero que habría que aclararle a Jesús Ramírez es que la presidencia no se disputa el año próximo, y por el otro que en un proceso electoral no se arrebata la presidencia. Pero en la misma secuencia, para seguir el mismo juego, Morena, en un pronunciamiento firmado por su presidente interino, por Alfonso Ramírez Cuellar, rechaza lo que llama la intromisión extranjera en la política nacional y le pide a la FEPADE y al INE que investiguen la posible intervención de entidades extranjeras en la política mexicana, lo cual me parece una caricatura. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la utilidad política de ese documento que a todas luces es apócrifo? En primer lugar, diría que le da sustento al discurso presidencial de ellos o nosotros, los que están con la 4T y los que están en contra. Es decir, avala una visión simplificadora de la realidad. En segundo lugar, convoca a las bases sociales del presidente a estar alertas y a movilizarse para defender al gobierno, para apoyar a los candidatos de Morena en las próximas elecciones. En tercer lugar, el documento habla de cabildear en la Casa Blanca y en el Capitolio de los Estados Unidos, es decir, ubica a los opositores como una versión actual de los traidores a la patria del siglo XIX, y a qué diablos irían a Washington, se preguntarán algunos. Y en cuarto lugar, lo que me parece más preocupante, este texto parecería darle al gobierno federal y a sus núcleos más radicales la justificación para actuar en contra de los distintos actores que supuestamente promueven esta iniciativa, incluyendo expresidentes, Fox, Calderón, consejeros del Instituto Nacional Electoral, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, periodistas y analistas. Ahora, más allá de las posibles implicaciones políticas, yo me digo, bueno, si este bloque opositor amplio no existe, no quiere decir que no haya diferentes iniciativas que se propongan construir la suma de fuerzas partidistas opositoras para ganar el año próximo la mayoría en la Cámara de Diputados y en otros espacios que sabemos que se disputan. Lo cual, Alfonso, no es ningún pecado, ¿no? En diferentes etapas hemos visto cómo pues hay alianzas, cómo hay frentes, cómo se conforman, y cuando hay una elección, pues así se mueven las cosas.
Sin duda, Lupita, inclusive hay que ver que en las elecciones presidenciales anteriores, el bloque que ganó es el bloque conformado por Morena, por el Partido del Trabajo y por el Partido Encuentro Social de los Evangélicos. Entonces, efectivamente, no es algo ilegítimo, no es algo ilegal, y yo diría que cuando nos movemos en distintos espacios, en distintas mesas, escuchamos cómo hay un sector de la sociedad mexicana que está seriamente preocupada, inclusive yo diría en algunos casos con miedo, ante una conducción que estiman transgresora del gobierno del presidente, ante un discurso que enfrenta, ante la cancelación de proyectos muy importantes, y entonces asumen correctamente que las elecciones del año próximo constituyen la última oportunidad democrática de construir un contrapeso a un gobierno que tiene pocos contrapesos. ¿Qué están intentando hacer? Yo creo que predominan dos opciones en las oposiciones. Por un lado, la que a mí me resulta ingenua, de quienes exigen la renuncia inmediata del presidente, y en segundo lugar, la de quienes apuestan a las elecciones del año próximo. Es una apuesta legítima, es una apuesta democrática, sin embargo, bueno, pues esta idea de exhibirlos me parece que hay temas más importantes en el país en este momento, y yo quisiera que el jefe del Ejecutivo no invirtiera tiempo en darle publicidad a un documento que me parece que tiene todos los elementos para señalar su carácter apócrifo. Pues como siempre, Alfonso Zárate, gracias por tu comentario, gracias por ayudarnos a entender esta situación. Un gusto, Sergio, y un abrazo, Lupita. Otro para ti, Alfonso, muchas gracias, muy buenos días.